Hola, mi nombre es Jair Acero, soy estudiante de Contaduría Pública. Pertenezco al grupo número 2 del curso de Contratación Pública y Privada. En el presente video encontraremos los siguientes aspectos importantes de la contratación pública y privada, tales como las diferencias, las partes, los principios y los tipos o clasificación de los contratos públicos y privados. También encontramos la responsabilidad por incumplimiento de estos tipos de contratos y la explicación de la aplicación del principio de igualdad e interés general y particular. Diferencias entre el contrato público y privado. Antes que nada debemos de conocer el concepto de la contratación pública, ya que este es el procedimiento a través del cual un ente que pertenece al ámbito público selecciona a una persona con independencia de que sea física o jurídica para que lleve a cabo la ejecución de una obra, la prestación de un servicio o en su defecto el suministro de un bien. Eh, por otro lado, la contratación privada se rige por el Código Civil y se define como un acuerdo entre dos partes, bien sean jurídicas o naturales, donde a través de un documento se registran los datos de la negociación, condiciones y pago. Entre las diferencias encontramos las siguientes. En los contratos públicos se escogen por medio de una licitación pública. Es más complejo el trámite legal al contratar con el Estado. También debe estar inscrito en el RUP. Se realiza por intermedio de entidades del Estado. Los inversionistas son el Estado mismo o inversión mixta. Se hace por beneficio social o por beneficio del Estado. La celebración del Estado se hace bajo un marco legal. Se debe seguir un proceso de 3 etapas para poder formalizar el contrato. En cambio, en los contratos privados no es necesario de una licitación pública. Es más sencillo al momento de contratar y no requiere de tanto trámite. Para celebrar un contrato solo se necesita una buena propuesta. Su inversión es privada y por ende pues sus inversionistas también. Eh, Se crea para buscar el beneficio de su propia, bueno, de la propia empresa y solo se requiere acuerdo entre los particulares que celebren el contrato. Pueden contratar de forma directa y da mayor flexibilidad y celeridad. Parte del contrato público. Contratante es quien paga por recibir el bien o servicio que contrata. En este caso es el Estado. Contratista es quien provee el bien o servicio contratado y por lo mismo es quien recibe el pago. Interventor es el empleado que vigila ciertas actividades para que se haga con total legalidad y transparencia. Estructura del contrato. El título del contrato, el cuerpo del contrato, las cláusulas que estas son la fuente de las obligaciones y la razón de ser del contrato. En ellas se encuentran las comunes que tienen el objeto, el precio, la forma de pago, el plazo y vigencia y por último los derechos y deberes. Partes del contrato privado. Contratante y contratista. Estructura del contrato. El objeto, la causa, el consentimiento, otros elementos de un contrato que serían los elementos personales, como los sujetos del contrato y la capacidad, elementos accidentales y elementos formales. Principios del contrato público. De acuerdo con el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia de 1991, menciona cada uno de los principios de contratación. Además, la Ley 80 de 1993, en su artículo 23, nos habla de los principios de transparencia, economía y responsabilidad, y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Encontramos el principio de transparencia, que este principio pretende la imparcialidad e implica
igualdad de oportunidades para los interesados en participar en las diferentes modalidades de selección de contratistas. El principio de responsabilidad, que este fue consagrado como contrapartida del otorgamiento de una gran autonomía en cabeza de los administradores de la cosa pública y una contratación semejante a los dos particulares, que de suyo conlleva una mayor responsabilidad. Principio de economía. Este principio corresponde a la austeridad que que se debe llevar en los procesos de contratación en cuanto al tiempo, medios y gasto. Es decir, se debe realizar un estudio minucioso en la cantidad para ver si se cuenta con el recurso económico suficiente para llevar a cabo las obras y que por falta de este no se incurra en sobregastos. También tenemos el principio de planeación. Este hace referencia al deber de la entidad contratante de realizar estudios previos adecuados. Por otro lado está el principio de selección objetiva. Este principio orienta los procesos de selección tanto de licitación pública como de contratación directa. Consiste en la elección de la oferta más favorable para la entidad. Por tal razón es improcedente considerar por ello motivaciones objetivas. Principio de moralidad administrativa. Se define como un derecho colectivo según el artículo 4 literal B de la Ley 472 de 1998. Principio de publicidad. Significa anunciar, divulgar, difundir, informar y revelar las decisiones y su motivación para hacerlas saber a quienes va dirigida de manera que puedan ser obligatorias, controvertibles y controlables. Principio de eficacia. Este principio se encuentra sustento en el principio de economía, en la participación pública. Principio de imparcialidad. Significa el deber de transparencia de la administración, de actuar sin designo anticipativo o prevención a favor o en contra de un posible oferente o participante. Principio de la buena fe. Este está consagrado como canon constitucional en el artículo 83 de la Constitución Política. Principio del debido proceso. Es un derecho fundamental que comprende las garantías del artículo 29 de la Carta. Principios de legalidad. El principio de legalidad es fundante del Estado social de derecho. Principio de igualdad. Este principio se traduce en la expresión según la cual la ley es igual para todos. Principio de libre concurrencia. Tiene correlación con la igualdad de oportunidades. Principios en los contratos privados. Principio de obligatoriedad, principios de intangibilidad, principio de relatividad, principio de seguridad jurídica, principio de oponibilidad, principio de la posibilidad, principio de la licitud, principio de capacidad, principio de veracidad, principio de la libertad, principio de vigencia, principio de la exactitud, principio del abuso del derecho, principio de la autonomía de la voluntad, principio de la fe, principio de la consensualidad, principio de la costumbre y principio del enriquecimiento sin causa. También está el principio del error común, principio de la imprevisión y principio de la relatividad. Tipo de contratos públicos. Está el contrato de suministros, el contrato de compra de bienes muebles, contrato de venta de bienes muebles, contratos de prestación de servicios, el contrato de consultoría, el contrato de concesión, el contrato de fiducia, que es el encargo fiduciario. Tipos de contratos privados. De acuerdo con la ley 57 de 1987 del Código Civil, están establecidos en los artículos 1496 al 1500. Y se definen así: el contrato unilateral, contrato bilateral,
contrato gratuito, contrato oneroso, contrato conmutativo, contrato aleatorio, contrato principal, contrato de accesorio, contrato real, contrato solemne, contrato consensual y bueno, estos son todos. Responsabilidad por incumplimiento del contrato público. La Constitución Nacional estableció que el régimen de responsabilidad aplicable al Estado es el patrimonial. Este no es solo responsable extracontractualmente, sino que también lo es por otros sistemas de imputación como el precontractual y contractual, el ambiental por actos terroristas, por la Administración de Justicia, por el Estado legislador. Los interventores responderán civil, fiscal y penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades. También los contratistas responderán civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual. Responsabilidad por incumplimiento del contrato privado. Se le conoce como lucro cesante, que según el artículo 1614 del Código Civil de 1887 es la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haber cumplido la obligación o cumplido imperfectamente o retardado su cumplimiento. El daño emergente, que según el artículo 614 del Código Civil de 1887 es el daño emergente, el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado su cumplimiento. También está la responsabilidad civil contractual, es el conjunto de obligaciones legales que surge de la firma de un contrato. La responsabilidad civil extracontractual es aquella que presupone de un daño independientemente de cualquier relación jurídica preexistente en las distintas partes. Principio de igualdad. Este principio se traduce con la expresión según la cual la ley es igual para todos. También implica el derecho del particular de participar en un proceso de selección en idénticas oportunidades respecto a otros oferentes y recibir el mismo tratamiento. Los interesados y participantes en un proceso de selección deben encontrarse en igual situación, obtener las mismas facilidades y estar en posibilidad de efectuar sus ofertas sobre las mismas bases y condiciones. Este principio conlleva para la administración pública el deber de garantizar que las condiciones sean las mismas para todos los competidores. Además, da solamente preferencia a la oferta que sea más favorable para el interés público. El principio de interés general es uno de los fundadores del derecho administrativo. Los contratistas particulares saben que cuando contrata con el Estado, con ellos hay una contradicción con el desarrollo del contrato. Deben de saber de antemano que debe primar el interés general sobre el interés particular o del contratista, salvo que se vulneren los derechos fundamentales de las personas. Conclusiones. La contratación pública está sujeta al Estatuto Legal de Contratación, la Ley 80 de 1993, o se rige por los manuales de contratación de cada municipio. También los contratos privados se rigen por el Código Civil. Estos se definen como un acuerdo entre dos partes, bien sean jurídicas o naturales, donde a través de un documento se registran los datos de la negociación, las condiciones y el pago. Algunos de los principios de la contratación pública son transparencia, economía, responsabilidad, entre otros. Algunos principios de la contratación privada son el principio de la buena fe, la intangibilidad, la relatividad, la obligatoriedad, entre otros. Acá tenemos las referencias. Muchas gracias.